Hola chiquillos del 202, esta es la versión unplugged de nuestro querido programa. Falló todo el computador, así que estamos subiendo como podemos. Hagamos lo mejor posible. Nuestro último tema dentro de la primera parte de la globalización va a ser la globalización económica, el inicio de la conversación sobre la globalización económica. Y aquí la figura de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, nos va a dar varias luces respecto al debate de la modernidad versus la posmodernidad y la posibilidad que la globalización económica le entregue bienestar o no a todas las personas del mundo. Efectivamente, a inicios de la década del 90, la promesa de la globalización parecía ser una promesa para siempre, que iba a entregar bienestar y satisfacción a todas las personas en el mundo, sobre todo a los países más pobres. A poco andar de la década de los 90 se creó la Organización Mundial para la Libertad del Comercio, lo que venía discutiéndose hace 50 años, pero a finales de la década de los 90, es decir, en 10 años nos dimos cuenta de que todas las promesas de la globalización no estaban siendo reales o no estaban siendo ciertas, o a lo menos no estaban llegando a todos quienes debían llegar, pues los ricos se hacían aún más ricos y los pobres aumentaban su brecha respecto de estos últimos. Joseph Stiglitz no es un contradictorio de la globalización ni de la modernidad, al contrario, lo que nos trata de decir es que es posible que la globalización posibilite y facilite el acceso a una mejor calidad de vida de los países más pobres, de las comunidades más pobres. Pero para que esto ocurra, los países más ricos o quienes gobiernan o toman las decisiones respecto de la globalización económica tienen que tener fines más altruistas o a lo menos construir reglas más justas. Por lo tanto, la aspiración de los países más pobres o de las economías más pequeñas es enviar a sus habitantes a estudiar afuera o a capacitarse afuera y que estos manden remesas y que vuelvan con dinero y que se creen empresas que sean capaces de competir en el mercado. Y esa competencia sea, en palabras de Jürgen Habermas, en condiciones de equidad. Vale decir que las reglas no solamente sean justas, sino que permitan aplanar la cancha y extender la cancha para todas las personas, porque es muy difícil que se pongan en un partido de fútbol dos equipos y la cancha esté desnivelada hacia un lado. Así finalmente parecerá ser la economía, donde se le promete a las empresas pequeñas competir en el mundo pero le queda cuesta arriba, versus las grandes empresas, las transnacionales, que terminan jugando a veces con más jugadores, con una mejor calidad en sus equipos y obviamente con la cancha desnivelada a su favor. Cuando esto ocurre, se dan ciertas 5 inquietudes o 5 conclusiones que se sacan respecto de los estudios que se han hecho sobre la globalización y la pobreza. La primera es que las reglas de la globalización, las reglas de la globalización económica están diseñadas para beneficiar efectivamente a los países industriales o los países más ricos y en detrimento de los países que son más pobres o que tienen menos capacidad de llegar a las oportunidades. Una segunda inquietud, segunda conclusión, es que la globalización prioriza los intereses versus los valores más humanos, y esto es evidente en el mundo en que vivimos. Una tercera inquietud radica en la forma como se gestiona la globalización y que esto haya hecho que los estados, el estado moderno que tanto le dan los modernos y los modernistas que es la única manera de encontrarnos y organizarnos todos juntos, ha perdido soberanía, y al perder soberanía pierde su capacidad de poder negociar. Hoy en el mundo las economías más grandes no necesariamente son estados, no necesariamente son países, sino que pueden ser, y lo son, empresas transnacionales. Y eso no solamente es injusto o no solamente es interesante, sino que también es peligroso, porque las economías de los países tienden a pensar, a lo menos en el papel, en un mundo en que sea más equitativo para las personas, pero los intereses de pocas personas en las empresas transnacionales solo buscan capitalizar ese interés, y eso hace que el peligro sea para las personas antes que para el dinero, porque como decíamos, las reglas son injustas. Una cuarta inquietud está en que los defensores de la globalización y de la modernidad, de esta globalización económica, dicen que todos ganan, pero al final lo que queda claro es que son solo estimaciones y que la verdad es que solo ganan aquellos que siempre han ganado, y aquellos que no ganan, es decir, los más pobres o las economías más pequeñas, siguen retardadas y siguen muy lejos de las oportunidades.
Por último, la última inquietud es que el sistema económico con el que se ha presionado y con el que se sigue presionando los países y economías más pequeñas es inadecuado. Sin duda alguna que la construcción del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE y de otros organismos internacionales que ustedes van a ver los videos que estamos subiendo, pareciera ser una gran promesa para el desarrollo. Sin embargo, es un sistema que aprieta el zapato a quien no debe hacerlo. Vale decir, es como si usted pusiera al frente a muchos animales diferentes y los midiera por su capacidad de subir un árbol. Efectivamente, un mono lo va a poder hacer, un tigre lo va a poder hacer, pero un pescado le va a ser muy difícil, lo mismo que una ballena. Por lo tanto, la regla de la equidad, sobre todo en la economía, debe ser fundamental. Sin eso, lo que vamos a tener va a ser asimetrías, es decir, distintas formas de entender y de pararse en la cancha, con canchas que se desnivelan y que impiden que se juegue la mejor partida que puedan jugar los países pequeños para poder salvarse, al menos, o para poder desarrollarse y escalar, que es lo que buscan efectivamente. Si eso es así, si Stiglitz tiene razón, y eso es lo que vamos a revisar en las próximas semanas, evidentemente lo que vamos a tener va a ser un mercado completamente disímil a la promesa que nos había hecho la época de los 90 y lo que nos ha hecho completamente la modernidad. Y la pregunta es, ¿qué modelo alternativo, qué otro mundo es posible finalmente para poder hacer eso? La gran discusión que se da del G20, los países más industrializados, en Davos, versus la cumbre alternativa de Sao Paulo, de Río y de otros lugares, donde tratan de buscar las organizaciones sociales un modelo alternativo, una respuesta diferente, va a ser preguntarse si los países pequeños y las economías pequeñas pueden optar a mejores oportunidades, y por otro lado, los países industrializados le solicitan a estos países y estas economías que rebajen los niveles de corrupción y liberalicen sus mercados. No será simplemente una nueva estrategia para tratar de aprovechar de los últimos resabios de producción que tienen estas pequeñas economías y estos pequeños estados y terminar fundiéndolos o empobreciéndolos al máximo para seguir desarrollando nuevas estrategias en otros lugares, abandonando esas poblaciones. O por el contrario, no será una forma rezagada de parte de quienes piden más oportunidades de no entender el mundo que se está desarrollando. Yo creo que es una gran discusión y que ustedes tienen que dar la respuesta. Para eso es que vamos a trabajar haciendo tratados de libre comercio en clase y trabajar sobre todo con la discusión acerca de qué otro mundo es posible.